La última reflexión es sobre el ocultamiento de las marcas. Y para esto nos va a guiar el artículo de Spivak con esa pregunta con la cual inicia ella su artículo: ¿puede hablar el sujeto subalterno? Y ella lo va a desarrollar preguntándose si qué tan dueño de sus palabras es un militante en la mediación que de hecho va a tener sobre los científicos, y nos va a llevar a una pregunta central sobre el peso de la representatividad. ¿Puede hablar? ¿Es dueño de su lucha y de sus palabras en la misma medida? ¿Es tan dueño que no necesita a nadie? Y si no necesita a nadie, ¿por qué está tan tremendamente mediado por otros actores? La idea de representatividad y la responsabilidad que significa este ejercicio de representatividad es central en la reflexión sobre la discusión de la teoría y la forma en que se construye teoría. Si nos presuponemos objetivos, si nos despojamos de nuestras marcas y de nuestros contextos, pareciera que la representatividad es apenas una acción pasiva. Representatividad, nos va a decir Spivak, tiene dos connotaciones: ser representado por alguien a quien le delegamos nuestra voz, o representarse como fortaleciendo la propia presentación. Y en este ejercicio, donde ella va a anclar la reflexión sobre la militancia, va a discutir enormemente sobre el sitio que le dan al ejercicio de la representatividad en las distintas teorías y la capacidad que tienen entonces de dar cuenta de reclamos, de particularidades, y si en esta representatividad, justamente no lo va a decir Spivak, pero lo presenta y nos ayuda a plantearlo, si no tenemos las marcas justamente de la inapropiabilidad, de la incapacidad de dar cuenta de eso a partir de que no se adecua a nuestro presupuesto ideal, el que tenemos en mente. Haraway también va a trabajar esta misma noción de representatividad, indicando que la ciencia necesita operar de una forma dramática respecto justamente de ese ejercicio de militancia que va a denunciar Spivak. Ella va a decir: la ciencia, para poder representar, necesita silenciar. La ciencia, para poder dar cuenta de la voz del otro, lo primero que necesita es que esa voz deje de existir. Y entonces, tamizada por nuestras teorías, tamizada por nuestras miradas y nuestras marcas negadas y ocultas, eso deviene en una explicación. Y en una explicación que no tiene que ver muchas veces con la explicación inicial. Y en una explicación que no necesariamente es apropiada por ese primer actor. Con lo cual, la pregunta por el ocultamiento de las marcas no solamente tiene que ver con las estructuras de poder, con las estructuras económicas, sino también con estos otros ejercicios, donde la epistemología, donde la ciencia forman parte de los discursos de poder. Esta idea y este rol nos obliga a pensarnos desde la responsabilidad que tenemos y desde la responsabilidad que asumimos, lo cual no significa que tenemos que embanderarnos con las banderas, digamos, de la militancia que estamos estudiando, pero sí ser conscientes qué rol queremos cumplir y qué nivel de representación y qué capacidad de delegar la voz tenemos. Porque en el delegar la voz, en el entender que hay una voz de ese otro que no es propia y que es un problema silenciarla, nos ubica en distintos lugares como científicos. Y esta voz no sola es de otras personas. Como va a marcar Haraway, esta voz también tiene que ver con el ambiente, con entender que hay agencias no humanas, con entender que nos constituimos en relaciones con otros que pueden ser personas o pueden no ser personas, pero que resultan igualmente constituyentes. Desde estos lugares y desde esta noción de que la agencia atraviesa y trasciende lo meramente humano, es que entonces nos podemos preguntar por el sitio en que paisaje, clima, entorno u otras personas menos ciudadanas normales
más inapropiables nos constituyen en las relaciones de las cuales estamos buscando dar cuenta. Este ejercicio de pensar las voces y este ejercicio de poder representar las voces son un desafío fundamental en las ciencias sociales. Y es donde realmente cuesta instalar este relato tan contrapuesto, tan subvertivo, nos va a decir, por ejemplo, una Judith Butler, para destrabar los anclajes de sentido común que están totalmente atravesados por una idea de representación que es moderna, objetiva y supuestamente neutra. Bien, en este escenario y con estos desafíos, ¿qué es lo que proponemos? Además de estudiar nuestro propio caso y de pensar lenguaje, pensar en una comparación mucho más ampliada. Y entonces, desde la primer clase teórica, que es esta, les vamos a estar pidiendo algunos elementos específicos. Primero, que se piensen a sí mismos y el rol. ¿Desde qué contextos? Prácticas, cuerpos, marcas. ¿Desde dónde miran? ¿Desde dónde construyen sus preguntas? Con lo cual, la pregunta es central, pero es central en diálogo con el contexto. Y no tiene que ser una explicación larga, 2 párrafos, 1 párrafo y medio, para justificar la pregunta es lo mínimo y con eso debería alcanzar. No debería ser difícil presentar el contexto para poder entender desde dónde están mirados. La pregunta, obviamente, actores, teorías, objetivos involucrados en ello. Eso también tiene que estar clarificado. Y el sentido de cambio y de permanencia involucrados en aquello que queremos ver. Para poder empezar a mapear, no solamente tenemos que ubicar la pregunta en un contexto de espacio-tiempo, como decíamos antes, con estas dificultades del espacio y el tiempo, sino también en la trama de valores que subyacen como para poder dar cuenta de aquello que queremos ver. Para poder empezar a mapear, tenemos que tener muy claros cuáles son los elementos que nos van a ayudar a remover estos anclajes de sentido común. Y entonces, la pregunta de cómo logramos visualizar, cómo ordenamos el mapa, con qué lenguaje estético logramos mejor impacto, bueno, va a tener otro sentido. Pero el punto de partida van a ser una página 2 donde esto esté claro. Lo vamos a colgar, le vamos a plantear, le vamos a dar un ejemplo con el caso que tenemos, pero es fundamental que se queden con esto, que lean la teoría de forma que los interpele como científicos, no solo a sus resultados, sino a cada uno y cada una como personas. Las preguntas tienen que ver con una historicidad del propio investigador o de la investigadora, tienen que ver con nosotros. Y para poder hacer comparables, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es desnudarnos para poder hacernos cargo del contexto que tenemos. Desnudarnos en nuestras particularidades, miradas, condicionamientos y entender que nuestra mirada también va a ser limitada y también va a ser acotada. Pero en reconocer esa forma en que acotamos nuestra mirada, vamos a tener elementos para darle un potencial explicativo mucho mayor que las teorías que presuponen esta carga de objetividad que niega justamente lo que nosotros buscamos ver.